El pecado imperdonable. En Marcos 3, 28 al 30 leemos: De cierto os digo, que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Dijo esto porque decían: tiene espíritu inmundo. En este pasaje Jesús dijo que todo pecado o blasfemia significa maldición, puede ser perdonado por Dios, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Mucho se ha discutido en el cristianismo sobre cuál será este pecado imperdonable, y hay todo tipo de opiniones y conjeturas al respecto. Sin embargo, vamos a ver que las mismas escrituras nos muestran con claridad cuál es este pecado imperdonable. No hay nada que adivinar, simplemente prestando atención a los detalles de la palabra de Dios, lo podemos averiguar. La palabra blasfemia significa maldición, y el Espíritu Santo acá se refiere a Dios mismo. En el griego tiene artículos, por lo cual se refiere a Dios. Nos está diciendo que blasfemar a Dios es un pecado imperdonable, pero no se trata solo de hablar mal contra Dios. Ya vamos a ver a qué se refiere exactamente. Previo a estos versículos podemos ver que Jesús está respondiendo a un grupo de fariseos. Los fariseos eran líderes religiosos de su época, que acusaban a Jesús de echar fuera demonios con el poder del diablo. Jesús les responde que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, mostrando que no tiene sentido que Satanás luche contra sí mismo. Después les habla de este pecado imperdonable, y en el versículo 30 nos aclara que esto dijo Jesús porque ellos, los fariseos, decían que él tenía un espíritu inmundo. Esto quiere decir que este pecado imperdonable estaba haciendo referencia precisamente a quienes le estaban acusando falsamente. En el versículo 29 leemos que nos habla de el pecado eterno, pero la palabra eterno es una mala traducción del griego. La palabra en el texto griego de la Biblia para eterno es aionios, que significa relativo o perteneciente a la era. Proviene de la palabra aion, que significa era. Así que la expresión debería traducirse el pecado de la era. En Mateo 12, 31 y 32 tenemos el relato del mismo suceso, pero con otros detalles. Nos dice: Por esto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Y acá Jesús muestra que hay una diferencia entre blasfemarlo a Él, que es el Hijo del Hombre, y blasfemar al Espíritu, que se refiere a Dios. Y después dice que no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Y la palabra mundo acá en griego es aion, que significa era, de donde proviene la otra palabra que habíamos visto, aionios. Quiere decir que el que comete este pecado no va a tener perdón de Dios ni en esta era ni en la venidera. En otras palabras, es una persona que pierde su capacidad de tener salvación y vida perpetua para la era venidera. Llega a un punto que ya no puede hacer a Jesús Señor y recibir salvación. Es como un punto de no retorno. Mateo 12:33 nos dice: O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol es conocido por su fruto. Generación de víboras, ¿cómo podéis vosotros siendo malos hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús le dijo a estas personas que eran una generación de víboras. Esto sería como decirle hijos de víboras. Eran como víboras, eran astutos, eran mortales. Y luego les dice que iban a tener que dar cuenta en el juicio de todas esas palabras ociosas que decían. Esas palabras ociosas se refieren en el contexto a esas falsas acusaciones contra Jesús. A este mismo grupo de gente, Jesús los llamó hijos del diablo. En Juan 8:44 al 47 leemos: Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Jesús dijo estas cosas a un grupo de líderes religiosos que lo buscaban para tratar de atraparlo y matarlo. Así como el diablo es el primer homicida y causante inicial de todos los homicidios, estas personas eran homicidas. A pesar de ser líderes religiosos, su corazón estaba lejos de Dios. Estaban entregados al diablo y por eso figurativamente Jesús dice que el diablo era su padre, para mostrar el nivel de compromiso y conexión que tenían con las obras del diablo. Entonces podemos ir viendo que es a estos hijos del diablo, gente que, aunque decía hablar de parte de Dios, estaba yendo en contra de Dios, a los que Jesús señala como culpables del pecado imperdonable. Tal como veremos, en muchos lados y de diversas formas la Biblia nos habla de gente que ha seguido el camino del diablo al punto de no tener vuelta atrás. No son personas que siguen un mal camino solamente. No son personas ateas o personas incluso pecadoras. Son gente que conocieron perfectamente la voluntad de Dios, que conocen la palabra de Dios, que conocen lo necesario para poder ser salvos, pero aún así deciden oponerse a Dios y actuar contra sus propios planes. No es gente que no cree que Dios exista, es gente que sabe bien que Dios existe, pero va contra Dios. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. En este versículo Pablo habla sobre gente que se aparta de la fe y presta atención a doctrina de demonios y que tiene cauterizada la conciencia. ¿Qué significa tener cauterizada la conciencia? La palabra cauterizada significa quemada. La conciencia cauterizada se refiere al hecho de que llegaron a un punto de que sus conciencias ya no les reprocha por el mal que están haciendo, pero tampoco pueden sanar esa conciencia, porque hay personas que tienen mala conciencia, o sea que no tienen una conciencia sana, pero que pueden sanar la conciencia. Pero una conciencia cauterizada es que llegó a un punto de no retorno, ya no se puede sanar. Esas personas, dice Pablo, van a hablar mentira con hipocresía. Puede que hablen de Dios y que conozcan muy bien las Escrituras, pero no la creen, no la siguen. Están trabajando para el adversario y usan la Escritura para engañar a otros. A estos son los que también Jesús llamó lobos vestidos de corderos. En Mateo 7:15 Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Entonces vemos que parecen ovejas, lucen como si fueran buenos creyentes, pero están ahí para devorar a las verdaderas ovejas. El ateo, por ejemplo, no es alguien que se disfrace de algo que no es. Él reconoce, no creo en Dios. Pero esta gente dice creer en Dios, pero está yendo contra los designios de Dios. En Mateo 13, 24 al 42, estos también son llamados cizaña en medio del trigo, que han sido plantados por el diablo entre los cristianos. Nuevamente, no son gente incrédula solamente, son personas que parecen ser creyentes, pero que son tóxicas. La cizaña es algo que es muy parecido al trigo, pero que es tóxico. Entonces, esta gente parece ser creyente, pero es tóxica. Busca dañar a los cristianos y actúan contra el plan de Dios. En Mateo 23, 13 al 33, Jesús expone abiertamente a los escribas y fariseos, estos líderes religiosos farsantes. Habían algunos buenos, pero estos eran farsantes, eran gente que trabajaba para el enemigo, y Jesús los expone y dice que ellos estaban cerrando el reino de los cielos, o sea, estaban enseñando mal acerca de Dios, de modo que la gente no podía desarrollar la relación con Dios y por consiguiente no podían obtener la salvación, no estaban esperando al Salvador tampoco. Era gente hipócrita
que hacía largas oraciones como excusa para sacarle el dinero a la gente, incluso a gente de bajos recursos. Jesús los llama sepulcros blanqueados, porque por fuera parecían limpios, pero por dentro estaban muertos. Si yo limpio mucho un sepulcro, por fuera puede verse muy lindo, muy blanquito. Pero ¿qué hay dentro de un sepulcro? Un muerto. A esto Jesús les dice que iban a recibir mayor condenación a causa de lo que hacían. O sea, una persona que teniendo todo lo necesario para creer en Dios, decidir contra Dios, va a recibir un castigo mayor que alguien que simplemente no creyó en Dios, que fue un ateo o que fue una mala persona. En 2 Corintios 11:13, el apóstol Pablo dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta del patrón que estamos viendo en todo esto? De distintas formas se nos está hablando de gente que conoce las Escrituras, que se disfraza como creyente, que se disfraza incluso como ministros o como servidores de Dios, pero en realidad están trabajando para Satanás. Y ese pecado es imperdonable. En Hebreos 10:29 leemos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Estas no son personas que no creyeron porque no recibieron el mensaje de Dios. Es gente que recibió el mensaje de salvación y aún así decide pisotear al Hijo de Dios. No es simplemente que no lo crean, sino que es pisotear. Pisotear implica burlarse de él u obrar contra el Hijo de Dios y contra los planes de Dios. Estas personas van a tener un mayor castigo. Y veremos de qué se trata. Segunda de Pedro 2:12, Pedro nos dice: pero estos, hablando de este tipo de personas, maldicen lo que no entienden, como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción. También perecerán en su perdición, recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con vosotros se deleitan en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de maldición. Versículo 17 nos dice: son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas. Notemos que Pedro nos habla de gente que son como animales, que se comportan de forma irracional, que están llenos de adulterio, insaciables de pecado. O sea, no solo pecan, sino que tienen hambre de pecado, se deleitan en hacer el mal. Por si fuera poco, seducen a otros para que también cometan pecados. Para estas personas, dice Pedro, está reservada la profunda oscuridad de las tinieblas. Esta es una expresión que indica una gran oscuridad. Pedro no dice que estas personas van a ser arrojadas al Gehenna o al lago de fuego, sino que nos dice que Dios le tiene reservado un lugar muy oscuro. Hay otros pasajes de las Escrituras que nos enseñan que va a haber un castigo de oscuridad para todos los pecadores, pero acá se nos dice que dentro de esas tinieblas, dentro de ese castigo de oscuridad, va a haber un lugar aún más oscuro en donde van a estar estos que han cometido este pecado imperdonable, que han decidido ir contra Dios haciendo extraviar a otras personas. Esto es un castigo temporal, no lo vamos a ver ahora, pero en realidad es un castigo temporal proporcional al daño que hayan hecho, pero después el castigo final para todos los incrédulos es el lago de fuego, que representa la destrucción final. Van a ser todos aniquilados. Segunda de Pedro 2:21 dice: pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que vemos que estas personas de las que habla Pedro son gente que conoció la palabra de Dios, pero la rechazó a Dios y se puso a seguir el camino opuesto.
O sea, saben perfectamente que lo que hacen está mal, pero lo siguen haciendo. Aclaro acá que no es un cristiano que después de haber creído en Cristo se vuelve en un camino de pecado. No está hablando simplemente de un camino de pecado, está hablando de un camino de ir contra Dios. Un camino en donde no solamente comete pecado, sino que está arrastrando a otros hacia el pecado y sin tener una conciencia de que está haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que sí han seguido un camino de pecado, pero como ya creyeron en Cristo como Señor genuinamente, tienen salvación, van a entrar en el reino, solamente que quizá no tengan recompensa por haber seguido el camino de pecado. Pero esa gente no es que está obrando contra Dios y los propósitos de Dios intencionalmente. Muchas veces es simplemente porque son débiles en la fe y caen. Entonces, una persona que está en pecado puede cambiar, pero una persona que está yendo contra la voluntad de Dios, siendo totalmente consciente de que está yendo contra la voluntad de Dios, está en la categoría de este pecado imperdonable. Es lo que podríamos llamar una persona irreversible. Judas 1:12 dice: estos que participan en vuestras comidas fraternales son manchas, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones. Son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas. Versículo 16 dice: estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, adulando a personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones, como impíos que son. Estos son los que causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu. Judas en su carta comienza hablando de gente infiltrada en la reunión que estaba incluso enseñando a los demás, pero que tergiversaban el mensaje de la gracia para promover el libertinaje. En el versículo 12 nos dice que son árboles 2 veces muertos. Esto es una forma de decir que no solo no daban fruto, sino que jamás iban a hacerlo. No había vuelta atrás para estas personas. Judas nos dice que son burladores, criticones, tienen conversaciones arrogantes, o sea, que intentan asombrar a los demás con sus grandes obras, con todo lo que Dios hizo por ellos. Lo van a escuchar este tipo de gente: no, porque yo era así, ahora soy así, Dios hizo esto por mí y hizo esto otro, pero en el fondo están engañando a la gente. Tienen justamente ese cinismo de que pueden hablar como si fueran grandes creyentes, como si Dios hubiese hecho muchas cosas por ellos, pero en realidad son totalmente incrédulos en el corazón. Solamente quieren engañar a la gente. Y Judas dice que son hipócritas, que causan divisiones y que no tienen el Espíritu. En el versículo 13, Judas usa una expresión similar a la de Pedro y dice que les está reservada la profunda oscuridad de las tinieblas. Dice para siempre. Acá las palabras para siempre en el texto griego son eis aiona, que debería traducirse literalmente como durante la era o durante una era. Y esto quiere decir que habrá una era, o sea, un periodo de tiempo determinado, en el que estas personas estarán viviendo en esa profunda oscuridad. Lo que dije previamente, hay un castigo de oscuridad, que es un tiempo que no sabemos cuánto va a durar, y va a ser previo a la destrucción total. El lago de fuego es la aniquilación final, pero hay un castigo previo, del cual muy poca gente habla, y es porque quizá no le han prestado atención a los detalles de la Biblia, pero hay un castigo previo que es esta oscuridad, donde evidentemente esta gente va a estar en más profunda oscuridad. Entonces, sumando todo lo que hemos visto, tenemos que el pecado imperdonable consiste en, luego de haber recibido el mensaje de salvación correctamente, decidir no solo no aceptarlo, sino ir directamente contra Dios. Estas personas llegaron a un punto en que su condición es irreversible, y personas así suelen caracterizarse por tener un conocimiento de Dios, por hacerse pasar por ministros de Dios y desde dentro de la iglesia obrar en favor del diablo, desviando a la gente de la fe verdadera,
tergiversando la doctrina, creando divisiones. En la Biblia podemos ver que estas personas son llamadas cizaña, lobos vestidos de cordero, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, gente con conciencia cauterizada, gente que no tiene el espíritu, gente doblemente muertas, generación de víboras, ciegos, guías de ciegos y algunas otras cosas más, pero estas son algunas. Para esas personas hay un castigo especial, que es un lugar de profunda oscuridad durante una era en la que los pecadores estarán, como dijo Jesús, en las tinieblas de afuera.